Si alguien por ahí gusta verlo. Vamos a continuar con nuestro estudio de la semana pasada, que vimos a David como pastor, ¿se acuerdan? Estamos viendo el estudio de un libro que se llama En tus brazos, Señor, de la autora Mirna Carranza. Hoy vamos a ver lo que es un poquito sobre el Salmo 23. Estamos por aquí haciendo un análisis de lo que el Señor nos quiere hablar a través de ese salmo. A través de este salmo, sin duda, es uno de los salmos que más paz produce en nosotros como hijos de Dios, cuando realmente lo hemos profundizado. Sí, más que nada cuando podemos entender desde la perspectiva del corazón de David. Sí, cuando entendemos esa profundidad del pensamiento que él tenía al momento de estarlo cantando, porque recordemos que él tocaba en su arpa y él cantaba los salmos para tranquilizar al rey Saúl, ¿verdad? Entonces, pues era desde lo más profundo de su corazón, era un adorador, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, o sea, era nato, sin vergüenza, sin prejuicios. Es uno de los mayores ejemplos que tenemos de un verdadero adorador. Yo les comparto, hermanos, que cuando yo llegué al templo cristiano donde iba antes, me acuerdo que en la pared tienen ese mensaje, ¿no? Que ya es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces yo recuerdo que cuando leí esa palabra en esa pared, hermanos, el Señor obró en mi corazón y puso un anhelo tremendo de descubrir lo que era un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Recuerdo que yo empezaba, en ese momento yo no sabía todavía lo que era la manera más hermosa de orar, que era hablar directamente con papá, ¿verdad? Como un amigo. Y recuerdo que yo empezaba a decir, yo quiero ser eso, no sé qué sea, pero yo quiero ser así. Y luego voy a su palabra y el Señor me da en su palabra todo lo que es esa parte del versículo cuando Jesús habla con esa samaritana. Que parte de la vida de la samaritana, o más bien esa vida de esa samaritana tiene que ver con la vida en la que yo estaba antes de venir a Cristo, hermanos. Y justamente esa parte cuando dice que es el tiempo de adorar al Señor en espíritu y en verdad, pues estamos en esos tiempos, hermanos. Estamos ahorita en esos tiempos que es necesario que nos levantemos como hijos de Dios en el espíritu, a adorar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor. Y meditando sobre la parte del Salmo, sencillamente podemos entender que había una parte necesaria en nuestro hermano David de adorar al Señor en todo momento. Recordemos que él incluso hasta cuando estaba pastoreando, dice que hablábamos la semana pasada de eso, que justo cuando él pastoreaba, él ofrecía al Señor su alabanza y su adoración. O sea, quiere decir que estaba constantemente en la presencia de Dios, en esa comunión a través del Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Imagínense, hermanos, en estos tiempos Dios tenemos esa bendición de que Dios nos dejó a su Espíritu Santo, nos dejó esa esencia, esa presencia, esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo y de la plenitud de Dios en el Espíritu de Dios. ¡Wow! Es una tremenda, tremenda cosa, hermanos, entender la profundidad de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando lo dejamos actuar, cuando lo dejamos obrar. Wow, yo estoy en ese proceso y oro al Señor para que mi comunión sea cada día más estrecha, para que mi comunión sea más profunda y para estar más unida a Él, para entender la plenitud de su presencia, la plenitud de su esencia, para entender y permitirle y dejarle obrar en mi vida sin poner límites, hermanos, sin poner barreras, porque por lo regular en nuestra humanidad siempre estamos poniendo barreras, hermanos, barreras que se llaman rebeldía, ese rechazo, esa rebeldía que a veces cuando
venimos a los pies de Cristo, comenzamos en ese proceso de reconciliación con nuestro Dios. Y ese proceso de reconciliación con nuestro Dios es precisamente eso, hermanos. Hoy quiero decirles que sencillamente en el Salmo 22, antes del 23, vemos la cruz. Y en el Salmo 23 vemos el cayado del pastor. Y en el 24 vemos la corona del rey. Fíjense cómo va un salmo tras otro conforme al orden de cada uno. Y precisamente nos hablan del proceso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como les digo, en el Salmo 22 podemos ver lo que es la cruz representada. En el Salmo 23 podemos ver el cayado del pastor, que sabemos que es la palabra de Dios y la instrucción de Dios. Y en el Salmo 24 vemos la corona de nuestro Rey. ¿Sí? En esta trilogía de salmos podemos entender que se presenta proféticamente lo que sería la intervención de nuestro Señor Jesucristo como el pastor principal de su iglesia. Como dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Sencillamente en el Salmo 22 nos da una imagen o impresión del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. El pastor que está dando su vida por la de sus ovejas. Ese es el fundamento del amor de Dios, hermanos, manifestado en un acto total de entrega. Si el Padre ya nos dio su mayor tesoro, la vida de su Hijo, la vida de su único Hijo, podría negarnos algo mucho menos amado y más trivial como el sustento o el abrigo, hermanos. Creo que este salmo también nos enseña la parte de la dependencia de Dios, la parte de cómo debemos estar confiados que el Señor nos sustenta. Si nos ha dado todo en su Hijo Jesucristo, pues cuanto más, hermanos, nos va a dar el sustento diario cuando dependemos de Él totalmente. Ojo, cuando dependemos de Él. Claro que no es una cosa sencilla, sencillamente nuestra naturaleza humana nos ha enseñado a través de las circunstancias de la vida, y más cuando ya somos adultos, que a veces tenemos o dependemos o creemos depender más del salario de la semana, de lo que el esposo nos va a dar, de lo que los hijos tal vez nos puedan aportar. Sencillamente a veces dependemos más de ese tipo de cosas y nos olvidamos que tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata, hermanos. Eso es algo que el Señor me ha enseñado a mí, y le puedo decir que me ha costado decir, Señor, aquí estoy. A veces hay en ocasiones que he tenido solo lo justo para el transporte del día siguiente, y es como que empiezo a pensar, ¿y si le pido prestado a esta persona? ¿Y si mejor pido esto? ¿O si mejor vendo esto? ¿O si mejor empeño esto? Yo creo que a todos nos ha pasado, y el Señor me ha enseñado a depender de Él. Confía en mí, yo te sustento. Confía en mí, y créanlo, hermanos, que la provisión llega. La provisión llega al siguiente día, y para cuando menos acuerdo ya pasó el día, hermanos, y yo incluso ya hasta almorcé, ya comí y tengo para el transporte y hasta de sobra, porque nuestro Dios me ha enseñado que así como dice que hay personas que damos fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Yo recuerdo que cuando el Señor me empezó a dirigir y a dar ese camino de seguirlo, hermanos, Él ponía en mí ese anhelo. Yo quiero servirte, Señor, al 100 por uno. Dice tu palabra que damos fruto al 100 por uno. Y yo no me fui por el 30, hermanos. Yo dije al 100 por uno, Señor, porque tú has dado tu vida, ¿verdad? Ahora lo entiendo más profundamente, hermanos. Pero cuando empecé a entender en la oración qué era lo que pedirle al Señor significaba, empecé a pedirle eso, hermanos. Empecé a pedirle a dar al 100 por uno también. Y recuerdo que hubo personas en mi vida que me decían, fíjate lo que estás pidiendo, porque tú pides mucho. Pero así sentía en mi corazón, hermanos. Y creo por fe, hoy por hoy, yo lo creo, que si el Señor ha puesto pedir, que yo quiero darle, y yo quiero poder dar al 100 por uno, es porque Él ya me ha dado la capacidad para hacerlo, hermanos. Él ya te ha dado la capacidad para hacerlo. Si tú has sentido ese mismo anhelo, hermanos,
sencillamente lo vas a dar. Lo vas a dar porque Él ya te ha capacitado. Así como a David lo ha capacitado desde pequeño, hermanos. Desde pequeño el Señor fue dándole herramientas. Le dio la oración, le dio la adoración, le dio la alabanza, le dio la valentía, le dio la fortaleza. Algo muy importante también que le dio a David, el arrepentimiento genuino, hermanos. Recordemos que en la vez pasada, la semana pasada veíamos que David tenía un corazón genuino e íntegro. Entonces Dios ya lo capacitó. Dios, desde que puso sus manos sobre ti en el vientre de tu madre, Dios ya te capacitó para lo que tienes que hacer en esta vida. Solo tenemos que empezar a orar pidiéndole al Señor: muéstrame mi propósito, Padre. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame a comprender tu verdad en mí. Me has creado con propósito, Señor. Y yo te pido, te ruego, me muestres cuál es, para poder cumplirlo, Padre. Todos hemos ido cumpliendo incluso parte del propósito que Dios ha tenido, porque lo que Dios ha dicho, eso se hace y eso se cumple. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y yo puedo hacer lo que mi Dios dice que puedo hacer, sencillamente porque mi Dios es quien dice que es. Y tengo la base firme en Filipenses 4:13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando esa palabra viene a mí, yo recuerdo a Jesucristo en la cruz. Recuerdo a Jesucristo cayéndose 1, 2, 3 veces. Y lo recuerdo levantándose, hermanos. Porque esa es la fortaleza que Cristo nos da. Esa es la muestra que Cristo nos da. Cuando Cristo estuvo en esa cruz y soportó esos clavos en sus manos y en sus pies, hermanos, ahí Él nos dice: tú eres fuerte, porque tú has sido creado a semejanza mía. Dios nos dice en Génesis que fuimos creados a semejanza suya. Y recordemos que en Juan, Dios nos dice que el Verbo era carne en un principio, y Dios es el Verbo, Cristo es el Verbo, hermanos. Sé que estoy parafraseando, pero sé que los que han leído la palabra pueden entenderlo, y los que no la han leído, los invito a que lean el principio del libro de Juan, para que puedan entender esto que les estoy diciendo. En un principio era el Verbo, y el Verbo era en un principio, y en un principio era Dios. Sí, es lo que dice la palabra. Cristo estaba con Dios y el Espíritu Santo se manifestaba en ellos también. Estaban juntos en unidad. Y nosotros fuimos creados por Él, para Él y en Él. Sí, y es por eso que cuando el Señor nos dice que todo lo podemos en Él, debemos confiar y creer que en Él todo lo podemos. Si estás en cama postrado, si en este momento te sientes enfermo, si en este momento estás pasando por tribulación, si en este momento alguien de tu familia está enfermo, hermano, cree en que Dios dio su vida para que tú creas que tienes sanidad, hermano, que tú tienes salud. Y recordemos que hay salud del alma, hay salud física. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, proclamar y declarar que somos sanos, porque Cristo en sus llagas nos sanó. Dice su palabra que en sus llagas hemos sido sanos. Dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades, hermanos. Yo no sé qué es lo que estás pasando tú, pero a mí el Señor me ha fortalecido aún en cama. A mí el Señor me ha dicho: por mí eres sana, porque yo pagué por ti, porque yo quiero que seas feliz, porque yo quiero que estés aquí, porque yo quiero que mi propósito sea cumplido en ti, porque eres mi sueño. Somos parte del sueño de Dios, hermanos. Somos parte de su corazón, de su mente, de sus manos, de sus pies. Somos parte de la esencia de Dios, porque Él nos creó, Él es nuestro creador. Él quiere que sepas hoy que Él es quien te ha formado y te ha creado. Y por tanto, Él sabe y conoce todos tus situaciones, todos tus problemas, todos tus defectos, todas tus virtudes. Él te hizo, hermano, Él te fabricó. Sí, Él te creó, Él te formó. Es algo tremendo y es maravilloso, porque sencillamente parte del Salmo 23 nos enseña esa dependencia de Dios. En el Salmo 23 podemos ver que Él nos muestra el inmenso amor del pastor por sus ovejas. Como les decía, aquí vemos la manifestación del amor que Él provee, y que Él provee todo: cuidado,
Lo que les decía ahorita, descanso también, consuelo, guianza, educación, hermanos. Él nos da la educación, Él nos va guiando y nos va dando instrucciones qué es lo que debemos hacer. Él nos da la protección, Él nos da la compañía, Él nos da disciplina, Él nos da corrección. Él nos da la formación, Él nos enseña su justicia, Él pone sobre nosotros la unción, Él nos da la abundancia, la bondad, la misericordia, la eternidad, y nos da mucho más que eso, hermanos. Nos da mucho más. Eso podemos ver en el Salmo 23. En el Salmo 24, hablando de la trilogía de estos 3 salmos que son complementariamente juntos, vemos a un Cristo victorioso, vemos al Rey de Gloria, vemos que Él es el único que ha subido al monte santo del Padre para abrir un nuevo redil en el cual las ovejas de otros rediles serán aceptadas. Tenemos esperanza en Él, hermanos. Recordemos que el pueblo escogido por Dios era Israel, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que Él viene por nosotros. Dice que cuando Él resucita, recordemos que Él dice que es necesario que tiene que ir a otro lugar porque tiene que ir a hablarles a otras ovejas. Esas otras ovejas, hermanos, somos tú y yo. El Señor vino a hablarnos y vino a decirnos hoy en especial que Él te está esperando. Hermanos, si tú estás pasando por alguna situación en la que necesitas oración, hermano, yo te invito a que tú me marques, me mandes un mensaje, un WhatsApp. Mi teléfono es 89 95 27 17 10. El teléfono de aquí de cabina por el momento no lo tengo aquí, pero ese es mi teléfono personal. Yo te invito, si tú necesitas, yo estoy para servirte en el horario que tú necesites. Mándame mensaje, yo estoy aquí para orar por ti. El Señor me regala esa bendición de que alguien ha orado por mí, y yo agradezco tanto cada rodilla que se dobló, Señor, o que se sigue doblando. Yo te agradezco, Padre, por esas rodillas que oraron, por esa voz que clamó, por esas hermanas y hermanos que han orado por esta sierva tuya, Señor. Y hoy yo quiero regresarte esa dádiva, Padre. Así es que si necesitas el amor, el amor a través de la oración por la situación que estés pasando, yo estoy aquí para servirte. Volviendo al tema, en esta trilogía de Salmos también vemos el legado del Padre sobre Jesucristo. Dice, iniciando con una muerte y con su resurrección, con su presencia viva y su próxima venida en gloria. El Salmo 22 nos habla del pasado, donde el pastor se entrega voluntariamente para defender la vida de sus ovejas. El Salmo 23 nos habla del presente, donde su pastor está en una mejor posición para cuidar y suplir a sus ovejas en cada necesidad. Y el Salmo 24 nos habla del futuro, cuando el regreso victorioso, cual Rey y Señor de toda la tierra, trayendo consigo majestad, poder y gloria para llevar a su rebaño amado a la casa del Padre. ¿Quién no quiere estar en la casa del Padre? Perdonen, yo creo que todos queremos regresar a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, parte de estos salmos se unifican en uno solo, si podemos leerlos y escudriñarlos, hermanos. Yo te invito a hacer reflexión y meditación en la palabra, a través de la lectura, hermanos, o a través de los audios. Bendita tecnología, hermanos. Yo les voy a compartir que muchas veces cuando mis ojitos están un poco cansados, como pueden ver, uso lentes y oro por una vista restaurada, porque por fe yo creo que mi Dios sana y restaura y es pleno. Cuando el Señor te ha dado una nueva vida, Él va restaurando cada parte de tu vida, y yo creo por fe que mi vista es restaurada y mi vista es sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sigo esperando el milagro y sigo orando por él, porque como aquella viuda que rogaba al rey todos los días y iba y insistía y consiguió que el rey le concediera lo que estaba pidiendo por la insistencia y la perseverancia, pues así oro por este milagro entre otros, y entre ellos oro por tu salvación y porque vuelvas a Cristo en dado caso de que te hayas desviado, hermano. Todo es válido, todo es válido. Recordemos que Dios es misericordioso y Él es perdonador. Cuando venimos con ese arrepentimiento genuino, Él nos perdona.
o en el Salmo 23 también podemos ver que probablemente el texto más conocido en la Biblia sea ese, ¿verdad? Y que podamos escucharlo por todos lados. Y a veces de tanto escucharlo, hermanos, como que se nos hace normal y ya no podemos encontrarle el sentido profundo. Pero yo te invito hoy, como te decía hace un momento, profundiza, reflexiona, medita en la palabra, ora para que el Espíritu Santo sea tu guía, sea tu rabí, sea tu maestro, sea quien te esté guiando y te lleve a la iluminación a través de su palabra y a la revelación, hermanos. Créanlo que es extraordinario cuando el Señor obra en ti. Cuando tú te dispones, Él empieza a poner en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, empieza a transformarte a través de su palabra y empiezas a entender cosas misteriosas. Dice su palabra que Él viene a mostrarnos aquello que a nadie le fue mostrado, y eso es aquellos que nos disponemos a escucharle, porque también dice que sus ovejas escuchamos su voz. Entonces, aquellos que nos ponemos en la posición de oveja, como lo hizo David, podemos escucharle, podemos escuchar su voz. Yo me imagino que David escuchaba la voz del Señor latente y fuerte en su corazón y en todo su ser. Imagínenselo tocando el arpa. El arpa es una música maravillosa. Si alguna vez la han escuchado, yo la he escuchado en películas, ¿verdad? Y el sonido es algo muy bonito. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho en la forma personal el saxofón. Las alabanzas en saxofón es algo hermoso escuchar el saxofón, y creo que es un talento muy maravilloso. La música es un talento maravilloso que el Señor nos dejó, ¿verdad? La alabanza precisamente es parte de eso, ¿no? De la música, de las notas musicales. Entonces, Él nos ha dado ya todas las herramientas. Hoy podemos encontrar que muchas veces la fuerza de este texto del Salmo 23 proviene de la experiencia personal del autor, tanto como pastor que como oveja. Lo que les estoy comentando, hermanos, no son las palabras de un rey sofisticado, ni de un filósofo o de un teólogo de la actualidad, ¿verdad? Sino de un hombre sencillo que ha experimentado la convicción de ser apacentado por Dios mismo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Me encanta esta parte. Dice que es un hombre sencillo que ha experimentado la convicción de ser apacentado por Dios mismo. Qué maravillosa experiencia es ser apacentado por Dios. Tener esa convicción, tener esa paz plena, tener la fortaleza, tener la certeza, hermanos, esa es la palabra que estaba buscando, la certeza de que de Dios viene todo, de que Dios es proveedor y sustentador, y que Él nos respalda en todo lo que hacemos cuando las cosas vienen de Él. Cuando las cosas están bajo su santa voluntad, todo es respaldado por Él. Los teólogos dicen que están de acuerdo que David fue el autor de este salmo, pero existe la duda de cuándo fue escrito. Cuando era un joven pastor o cuando era ya un rey anciano. Dice que el doctor Frank Morgan llamó a este salmo la canción de un pastor anciano. Al leerlo con detenimiento podemos descubrir que habla desde la experiencia de alguien que ha sido sostenido por Dios en todo tiempo, cuando necesitaba provisión, cuando necesitaba descanso, cuando experimentaba tristeza o miedo. Creo que podemos identificarnos con todos esos sentimientos, hermanos. Creo que todos hemos tenido alguna vez miedo, o nos hemos sentido tristes, o nos hemos sentido que necesitamos de provisión, ¿verdad? Que lo que tenemos a veces no es suficiente. Mas, sin embargo, nos explica que David hablaba desde esa profundidad, desde la convicción y la certeza de que Dios le daba todo. Y decir todo es todo, hermanos. Es una palabra muy pequeña, pero tremendamente grande. Entonces, sencillamente es esa parte. Dice que cuando él enfrentó la posibilidad de la muerte también, hermanos, ¿quién no ha estado enfermo alguna vez al grado de sentir que ya no tienes
o que ya no vas a seguir, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez hemos estado con alguna enfermedad que a lo mejor no ha sido tan grave, pero nos hemos sentido hasta ese punto. Dice que cuando lo buscamos como aliado para vencer a sus enemigos, cuando fue ungido como rey también, cuando se afirmó en las promesas de Dios. Esta parte es muy importante, hermanos. Dice cuando se afirmó, dice cuando Él se afirmó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos afirmarnos en las promesas que Dios nos ha dado, hermanos. A veces el Señor nos ha dado promesas y las hemos tirado al aire, ¿no? Y yo lo digo por mí, hermanos. El Señor me ha dado tantas promesas hermosas, hermanos, que realmente a veces me ha costado incluso creer. En este proceso he sido incrédula y tal cual lo confieso, hermanos, porque creo que todos pasamos por ese proceso. Pero también debemos clamar y pedir al Señor que nos ayude, como aquel padre que se presenta ante Jesucristo para rogarle que le ayude a sanar a su hijo que está endemoniado, y que sencillamente Jesucristo le hace una pregunta sencilla. Él le dice, ¿crees? Y tremenda respuesta. Cualquiera diría que le diría, sí creo, ¿no? Pero el papá, humildemente, en la sencillez y en el amor por su hijo, le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, reconoce la falta de credulidad que tenía, reconoce que Dios es soberano, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey, y le dice, ayúdame a creer más, porque sé que lo necesito. Entonces hoy, hermanos, yo reconozco delante de ustedes, ¿verdad?, que yo he sido incrédula en cuanto a las promesas de Dios, mas sin embargo hoy me enseña en el Salmo 23, mi Dios me habla a través de esta palabra, y principalmente a mí me dice, afírmate en las promesas que te he dado. Y como les dije hace rato, hoy por hoy, esas afirmaciones que dije hace un momento, de yo soy lo que mi Dios ha dicho que soy. Sí, yo puedo hacer lo que mi Dios dice que puedo hacer, sencillamente porque mi Dios es quien dice que es. Así de sencillo, hermanos. Con esa afirmación yo les puedo decir que conforme lo vamos hablando, lo vamos diciendo, lo vamos creyendo, el Señor va trabajando y obrando en cada uno de nosotros. Quien conoce la vida de David sabe que fue objeto de injusticias, sabe que fue maltratado, que fue rechazado, que fue abandonado. Su mismo padre lo descalificó para ser ungido. Recordamos que cuando fue el profeta Samuel, él ni siquiera se acordó que existía David, ¿verdad? Dice que que su esposa también se avergonzó de él. Recordemos que Mical, cuando él baja a danzarle al Señor con su naturaleza tal cual había venido a este mundo, él empieza a adorarle y a glorificar el nombre del Señor, se despoja de sus vestiduras de rey y comienza a danzar y a alabar en medio del pueblo. Mical se avergüenza de él. Recordemos también que el rey Saúl lo perseguía y que le puso precio a su cabeza. Su vida estuvo llena de muchos altibajos. En un momento fue vitoreado por su valentía y en otro tuvo que esconderse en una cueva, como si fuera un criminal. Fue un soldado bajo el gobierno del rey y después un caudillo desertor. Un guerrero endurecido, un veterano que conocía la victoria, las privaciones y las dificultades, pero que en todo tiempo buscó a Dios y fue sustentado por Él. En el Salmo 23 encontramos el testimonio de una vida que descansó en las promesas de Dios. Ahí les va otro tip, hermanos. David descansó en las promesas de Dios. Debemos aprender, debemos orar. Yo creo que para poder aprender y para poder ser enseñados por el Espíritu Santo, el primer paso es orar. Es venir al Señor, reconocer que nos hace falta, que lo necesitamos y que su ayuda es la única que nos puede sustentar y nos puede, valga la redundancia, ayudar para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Él nos va dando estrategias y nos va dando respuesta a aquello que necesitamos, hermano. Yo se los digo por testimonio. Aquí dice que sencillamente David descansó. Anteriormente nos dijo que se afirmó en las promesas y descansó en sus promesas. Entonces, él nunca fue defraudado por Dios. Sencillamente recordemos al apóstol Pablo, ¿verdad?
como él, pues también era sustentado por lo que el Señor le daba y confiaba totalmente en él. Y también el apóstol Pablo pasó por muchas tribulaciones. Es un ejemplo que podemos tener, vaya, con personas como nosotros, como tú y como yo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra como hombre, para poder mostrarnos que en las debilidades que nosotros creemos tener, en las que creemos que no podemos salir adelante, Él lo hizo. Cristo es el mayor ejemplo, es el mayor ejemplo de que como hombres podemos salir adelante cuando creemos en Dios, cuando creemos que Él nos sustenta, que Él nos está guiando, que Él va con nosotros en todo momento. Cuando Él te dice, yo voy contigo, es que Él está contigo y que nunca te deja. Solo haz un examen de conciencia en tu vida, cuántas veces has estado en situaciones difíciles y sencillamente decimos de la nada, por obra mágica podemos decir, hemos salido adelante. ¿Cuántas veces a lo mejor no has tenido comida en tu mesa y viene alguien y te trae un plato de comida? O te trae dinero tal vez, o no lo sé, Dios provee de muchas formas, Dios se vale de muchas formas y de muchos medios para llevarte ese cuidado. ¿Cuántas veces has estado enfermo y de repente de un día para otro amaneces sano, sin tomar medicamentos, sin nada? Ese es el Dios en el que yo creo, ese es el Dios que me ha enseñado a mí que dependa de Él, ese es el Dios el que yo vengo a decirte que existe, ese Dios que te sana, ese Dios que te liberta, ese Dios que principalmente por amor ha dado su vida. Ese es el Dios que a mí me está enseñando a caminar a través del amor que Él tiene por mí. Cuando puedo amar a los demás, a aquellos que tal vez alguna vez me han hecho una mala cara, que tal vez han hablado de mí, que tal vez me han criticado, que tal vez me han insultado, me han humillado. Cuando puedo decirle al Señor, Señor, oro por su vida, en el momento que tal vez me han hecho ese daño, es el momento en el que yo me doy cuenta que Dios ha obrado en mi corazón. Cuando puedo voltear y llevarle ayuda a aquella persona que tal vez pudiera decir que he sido mi enemiga, ese es el momento cuando Dios me muestra en mi corazón que está conmigo. Yo te invito hoy, amado hermano, amada hermana, a amar a tu prójimo, a amarte a ti mismo, como dice la palabra, para que puedas amar a los demás. Dios es un Dios de amor, es un Dios de vida, es un Dios de restauración, es un Dios de imposibles, es un Dios de promesas, es un Dios soberano. Y si conocemos el concepto de soberanía, es sencillamente absoluto. Él es omnisciente, omnipresente. Y sencillamente Él se encuentra en todo lugar con su omnipresencia. Y Él es todopoderoso con su omnipotencia. Él es un Dios soberano. Ese es el Dios en el que yo creo, hermano. Y que anhelo en mi corazón seas parte de los que creen en ese Dios maravilloso, que es bueno en todo momento. Doy gracias por este tiempo. Bendigo tu vida. Y bendigo la vida de la pastora Lucy, que es quien me permite y me da este espacio en este momento. Por la gracia de Dios estamos aquí. Bendigo tu vida, oro por las situaciones que puedas tener, oro por que el Señor se manifieste hoy en tu corazón y que esta noche Él pueda presentarse en tus sueños y pueda hablarte a través de tu descanso. Y puedas tú sentir ese abrazo de un Padre que te ama, ese abrazo de un hermano que está en todo momento contigo, y ese abrazo de un consolador que siempre, siempre va a estar a tu lado. Que la mano victoriosa de Dios sea sobre ti y que su rostro resplandezca en todo lo que tú hagas. Que la bendición del Señor esté contigo. Dios te bendiga.